Vamos a decir que existen dos formas de trabajar con el cordus. Una, pues, como pueden apreciar, es con un paciente en una unidad terapéutica acostado en forma horizontal. Pero también acordarse que el cordus el paciente puede llevarlo a su casa o puede llevarlo a la oficina, por lo que también lo puede utilizar en su casa acostado en el piso o en una camilla de igual forma, o lo puede utilizar en la oficina, utilizarlo a nivel del asiento, que sobre todo si es un asiento de espaldar alto. Primero hay que recordar cosas básicas de la biomecánica. Cuando tenemos un paciente acostado en posición horizontal, los músculos erectores de la columna van a provocar un descenso de la curvatura lumbar y un descenso de la curvatura cervical. Y para ello tenemos medidas que nos van a ayudar junto con el cordus a mejorar la estática de la columna. La primera es colocar a nuestra paciente con las rodillas flexionadas en un ángulo de 45 grados, y esto va a posibilitar que la zona lumbar nuevamente vuelva a tomar su curvatura lordótica y no descienda. Y en la región cervical nos podemos auxiliar de una almohadilla o una toalla en forma de tubo, colocándola debajo de la vértebra CD4 de manera que quede el occipital descansando y esto ayude a mantener la lordosis cervical. Estas son formas en que podemos ayudar a nuestros pacientes antes de utilizar el cordus. Independientemente de que este paciente haya llegado con un problema de la cervical, no solamente el tratamiento va a estar encaminado en la región cervical. Hay que recordar que la columna es un órgano íntegro, por lo cual, además de tratar la región cervical, hay que tratar la región lumbar, la región dorsal y la región sacra, porque contracciones que permanezcan en esta región van a inducir que por acción refleja vuelva de nuevo a contracturarse la cervical. O sea, hay que eliminar todos los procesos de contractura a lo largo del cilindro eje o de la columna. De lo contrario, si no eliminamos en un segmento, posteriormente volverá por acción refleja a regresar a la contracción muscular. Y esta región se divide a su vez en dos puntos básicos de trabajo. Vamos a pedirle a Margarita que se incorpore en flexión y vamos a recordar los dos puntos básicos fundamentales para el cordus. El primer punto sería situado a nivel de la vértebra C2, entre C2 y C3, y el segundo punto específico sería sobre la vértebra C6, entre la vértebra C6 y C7, acordándonos que C7, para localizarla, siempre es la vértebra más prominente que se va a ver en la región de la espalda. Si vemos en el caso de ella, aquí vemos la prominencia del C7, por lo tanto el próximo proceso espinoso sería C6. Muchas veces hay pacientes que tienen columna cervical rectificada, como en el caso posiblemente de esta paciente, podemos también utilizar un punto intermedio a nivel de C4 y C5 para ayudar a crear la curvatura. Vamos entonces a ver cómo vamos a colocar el cordus en esta paciente. Entonces vamos a ver cómo vamos a realizar y cómo vamos a colocar el cordus para tratar el primer punto de la región cervical y tratar así los músculos profundos suboccipitales. Vamos a pedirle a la paciente que incline el cuello lateral, o sea, flexione el cuello de manera ligera. Localizamos el punto de ubicación de la primera vértebra cervical, luego el de la segunda, que se va a encontrar a un dedo de la línea de inserción del pelo, y ahí sobre esa zona vamos a colocar el cordus. Acordémonos que el cordus, a pesar de un ser de material rígido, no provoca dolor en la región ni provoca ningún tipo de alteración, al contrario, produce una sensación cómoda. Podemos colocarlo en este caso así sobre este punto. En el caso que el paciente le es un poco irritativo por el hecho de que es una zona puntual, podemos colocar encima del cordus, de esa misma forma que hemos colocado, podemos colocar una toalla o una sabanita muy ligera, de tal forma que no se produzca la sensación irritante sobre la piel de la región. De igual forma, si este paciente por característica propia de su anatomía, que tiene una cifosis muy pronunciada o una rectificación, podemos también calzar
a nivel del occipucio, o sea, de la parte posterior del occipital, podemos colocar una toalla muy fina, o podemos a nivel de la región del hombro, en el caso de aquellos pacientes que tienen una propulsión anterior de los hombros hacia adelante, podemos colocar también una toalla debajo de esta región para que descansen los hombros y no se produzcan molestias a nivel de los mismos. Así, de esta forma vamos a mantener el paciente entre 3 y 4 minutos. Pasados los 4 minutos, volvemos de nuevo a pedirle al paciente que incline su cuello hacia adelante en esta forma, de tal forma que el mentón se aproxime al esternón, y pasamos a quitar los objetos que hemos utilizado. Para la utilización de Cordus en el segundo punto de la región cervical, vamos a pedir a nuestra paciente que semiflexione el cuello de tal forma que aproximemos el mentón al esternón. Vamos a colocar entonces, buscar la providencia de la séptima vértebra cervical y vamos a colocar 1 centímetro por encima, que debe estar el proceso espinoso de la septa. Colocaremos en este lugar el Cordus. Dejaremos descender lentamente el cuello y de esta forma está colocado el Cordus en esta paciente. Si el paciente presenta una megalordosis cervical o tiene una megapófisis de la séptima vértebra cervical y el Cordus no ejerce tanta acción o presión sobre la columna, podemos acomodarlo colocando una almohadilla debajo del mismo, de tal forma que aumente la superficie de tensión o de contacto con el paciente. De igual forma, si este paciente tiene una columna rectificada donde no se necesita de este apoyo, podemos colocar también de esta manera el Cordus. Para ello nos vamos a auxiliar de colocarlo igual en su misma posición, pero en este caso vamos a localizar debajo de la región occipital una pequeña almohadilla, de tal forma que el paciente descanse, y de esta forma el Cordus está ejerciendo su acción y va a ayudar a que se vaya creando la curvatura de la columna cervical que se ha ido perdiendo. A continuación, pues pasaremos a hablar de cómo utilizar Cordus en la región dorsal. Habíamos hablado que existen 2 puntos básicos para la región dorsal. El primero, ubicado entre las vértebras T2 y T3, y el último, ubicado entre la vértebra T8 a la vértebra T12. Fundamentalmente, en el caso del primero, nos vamos a guiar por el proceso espinoso de la séptima vértebra cervical y buscando los 2 procesos espinosos por debajo, y en el caso de la T8 o T9 nos vamos a guiar por donde está el proceso sifoideo del diafragma, y en línea recta hacia debajo ahí se va a encontrar la vértebra T8. ¿Cómo vamos a proceder a colocar el Cordus? Lo primero que tenemos que recordar es que para la región dorsal buscaremos que quede la letra D hacia el paciente, porque los procesos protuberantes del Cordus están inclinados hacia adelante, o sea, hacia adentro, en forma de una U, y esto va a posibilitar el movimiento de las articulaciones facetarias de dicha zona. Vamos a igual colocarnos detrás del paciente, le pediremos que haga una flexión ligera, buscamos la séptima vértebra cervical, descendemos, buscamos la T1, T2 y vamos a dejar al paciente caer de manera suave, y para evitar que se produzca un aumento de la tensión en la zona y lograr mayor comodidad, podemos colocar un cojín debajo de la zona occipital que sea suave, que no lleve en flexión el cuello, de tal forma que se pueda mantener en una posición fisiológica. Para aumentar la tensión en la zona podemos hacer lo siguiente: le indicamos a la paciente igual que coloque su rodilla en flexión de 45 grados, y esto va a garantizar que la columna dorsal descienda paulatinamente a nivel del Cordus, y así vamos a ir provocando también que se vaya corrigiendo las deformidades que existen a este nivel, o que vaya descendiendo la curvatura y rectificando la región cervical, disminuyendo de esta forma la hipercifosis. Otra de las formas que podemos hacer aumentar la superficie de tensión en la región dorsal
o sobre todo en aquellos pacientes que además de tener escoliosis o una hipercifosis en la zona, es trabajar con la paciente haciendo las extensiones con elevación de los hombros, colocándolo de esta forma, y aumentamos la superficie de tensión del cordus sobre la región torácica. Fundamentalmente, si el paciente tiene una megasifosis o tiene una hiperlordosis, se puede corregir allí. De igual forma, si tenemos una escoliosis, podemos cruzar los brazos en esta forma y podemos hacer movimientos ligeros y estamos tratando la distonía que hay de diferencia en los músculos de la zona. Si ya trabajamos el cuello y queremos ayudar, porque el paciente tenía a nivel del cuello una hiperlordosis o tenía unas contracturas antálgicas de inicio, podemos realizar pequeños movimientos en el cuello, conocidos como movimientos básicos de Charrier, y llevar algunas retropulsiones fuertes para lograr estabilizar y lograr la dinámica mejor de esta zona. Una vez terminado, igual se coloca de nuevo el almohadón para lograr el acomodo de la región y que la paciente se sienta cómoda y no se desplace tampoco ni el cordus ni se produzca ninguna otra anomalía en el paciente. A continuación vamos a trabajar sobre el punto 4 de la columna dorsal. Recordar que menciono el punto 4 después del punto 3, pero en el transcurso entre el punto 3 y el punto 4 se puede ir colocando el cordus de dependencia del dolor que tenga el paciente que traiga, o si es una cifosis con pronunciación a nivel de T5, o si es una escoliosis ligera con rotación a nivel de T5, pues uno puede colocar en este nivel. Ahora, ¿cómo vamos a colocar cordus en la posición del punto 4? Igualito, seguimos con la zona dorsal. Vamos a trabajar con la zona dorsal, pero para esto vamos a pedirle a la paciente lo siguiente. Para aumentar la superficie de tensión, de acuerdo que aquí comienza, o sea, en esta zona termina la curvatura lordótica lumbar y comienza la curvatura cifótica dorsal. Para lograr allí un mayor punto de tensión, vamos a colocar al paciente en esta posición, le vamos a pedir que levante las caderas hacia arriba, y entonces colocaremos unas almohadas o cojines sobre esta zona, de tal forma que logremos la producción y podemos ir graduando de esta manera que el punto de apoyo, que lo podemos comprobar introduciendo la mano, el punto de apoyo esté sobre la zona de T8 o T10. Para esto aún no hemos logrado, puedo elevar aún más todavía el paciente, coloco entonces de esta manera y aquí estoy logrando que el punto de tensión o de caída esté en T8 o T10. Y vamos entonces a proceder igual, le decimos al paciente que se incline hacia adelante. Habíamos hablado que T8 o T10 está a nivel del diafragma, lo vamos a colocar en esta zona y dejamos lentamente caer al paciente. Si el paciente refiere que hay poca tensión, podemos ir retirando progresivamente los cojines de manera que vaya aumentando el área de tensión en el cordus. Otra de las variantes para trabajar en el punto 4, en vez de elevar tanto la región de la cadera, quitamos un cojín de la región de la cadera y podemos entonces colocar en la región de los hombros un rodillo o almohada en forma de rodillo, y de esta forma obligamos a que se produzca una curvatura tipo C de la columna, y esto va a hacer que el punto central o punto de apoyo recaiga sobre T8, T9 y T10. Recordemos que en la consulta también pueden llegar pacientes de edad avanzada que tienen muchos problemas en la columna o pueden tener demasiado dolor en la columna. Uno de los ejercicios que podemos emplear en este tipo de pacientes será el siguiente. Vamos a pedirle a la paciente que cruce los brazos en esta posición, entrelace y se sujete los codos por ambos lados, y le vamos a pedir que realice el siguiente movimiento. Cuando yo desplace el rodilla junto con la cadera hacia este lado, ella desplazará hacia este lado los hombros de forma lenta y volvemos a la posición normal, y para hacer el desplazamiento hacia el lado contrario. Esto lo podemos repetir entre 5 y 6 veces a la paciente durante el transcurso de los 3 o 4 minutos que dura la colocación del soporte a nivel del punto
número 4. Otro aspecto a tener en cuenta sobre el punto 4 es el siguiente, que muchos pacientes, sobre todo en adultos mayores que llegan con contracturas de esta zona, pues a veces colocar el cordus en la zona produce demasiado dolor, pues entonces se hace una terapia comenzando igual desde la región cervical hacia la región sacrocoxigia, pero a la hora de llegar en el punto 4 lo podemos colocar después de terminar la terapia al paciente en posición vertical, sentado en una silla con un espaldar amplio, y podemos colocar el cordus a este nivel para que así sea menos las sensaciones que se produzcan molestias en el paciente y ayudar a que se relaje de manera espontánea más el músculo sin llegar a provocar molestias en el paciente. Una de las zonas más importantes para trabajar en el cuerpo humano, vamos a referirnos ahora al segmento lumbar. Recordándonos, no así restando la importancia al resto de los segmentos de la columna, pero recordándonos que el área lumbar, por ser el área de mayor presión y sostén, donde se combina el aparato estático con el aparato dinámico, es susceptible a padecer de muchos trastornos o muchas enfermedades, entre ellas la hernia discal, las escoliosis, las inestabilidades, las rectificaciones, así como las pequeñas desviaciones que va sufriendo este segmento. Normalmente, incluso en muchos pacientes, a pesar de no existir ninguna patología en la región lumbar, hay siempre un dolor debido a las mismas alteraciones que se producen por la estática muscular y la dinámica durante las actividades laborales, lo cual crea una reacción de recarga sobre la zona lumbar. No olvidemos así que tanto emociones como preocupaciones en demasía, tensiones constantes, hacen que el paciente sufra de contracturas lumbares sin tener ninguna patología. Entonces, por esto a esta área le vamos a destinar un poco más de atención. Para el área lumbar vamos a especificarnos en dos puntos, ya serían lo que consideraríamos el punto 5 y el punto 6. ¿Qué sería el punto 5? Para localizar el punto 5 buscaríamos el ombligo de nuestro paciente, trazaríamos una línea recta hacia abajo y allí quedaría lo que se llama la vértebra, la unión entre la vértebra L3 y L2. Y el otro punto sería la vértebra L4, L5. El punto 6, para localizarlo, buscamos la parte superior de las crestas ilíacas y este punto que queda allí situado es el proceso espinoso de la vértebra L4, por lo tanto 1 centímetro más hacia arriba estaría la articulación que estamos buscando para tratar. Lo primero que vamos a hacer es acomodar el proceso de la región cervical de la paciente para que pueda efectuarse el efecto terapéutico mucho mejor. Después le vamos a pedir a la paciente que flexione sus piernas. Ubicamos entonces a nivel del ombligo, ya sabemos que está el punto número 5. Le pedimos a la paciente que levante sus caderas, buscamos el ombligo, trazamos línea recta, aquí están viendo el cordus, lo coloco en el lado L sobre esta región y antes que la paciente descienda voy a colocar una acción de descanso en la región de las caderas, de tal forma que se produzca el descenso antigravitatorio de la región sin provocar molestias en la paciente. En esta misma posición se puede hacer a la paciente o se le puede ayudar a movimientos que van a ir regulando progresivamente esta zona, y sería, tomamos la cadera de la paciente y vamos a ir realizando estos movimientos de semi-rotación de los miembros, y esto ayuda a que se vaya adecuando las vértebras L1, L2 y L3. Ya para trabajar el punto número 6, igual pedimos a la paciente que levante la cadera, tomamos el cordus con ambas manos por ambos lados, buscamos la posición donde está la cresta ilíaca y ahí en eso colocamos el cordus, ubicamos el proceso espinoso y 1 centímetro encima del proceso espinoso colocamos allí el cordus. De igual forma, calzaremos la región de la cadera para que sea más cómodo al paciente y no sienta sensaciones de molestia. Si nuestro paciente por alguna casualidad tiene una megalordosis de esta región, podemos colocar ya en las proximidades de la vértebra
L2, L3, podemos colocar un soporte junto al cordus, más delgado, por ende más delgado que la altura del cordus, y esto provoca un descanso de esta región y podemos tratar mejor el punto y con más comodidad para la paciente. Y lo mismo, ya en este punto podemos hacer los llamados principios de los ejercicios de William, que consistirá, vamos a levantar una pierna de nuestra paciente, llevarla a los 90 grados y hacer una ligera flexión hacia adelante y volver hacia atrás. O sea, llevamos 90 grados, ponemos la rodilla y la pierna en 90 grados y hacemos una ligera semiflexión hacia el abdomen y volvemos de nuevo hacia atrás. Esto lo podemos repetir de 5 a 6 veces y nos va a ayudar a ir acomodando toda la musculatura lumbar, acordándose que aquí están los músculos más gruesos, comenzando por el cuadrado lumbar y terminando así por el ilio costal o los semiespinosos, que también intervienen en todo lo largo de la columna y me van a producir efectos reflejos hasta la región cervical. Una de las zonas más importantes para el trabajo biomecánico de la columna es la región sacrocoxilla. Vamos a estar hablando de esta región, ¿por qué? Porque el hueso sacro todos sabemos que es el punto principal del equilibrio y de sostén de todo el neuroeje. Por lo tanto, todas las anormalidades posicionales que sufre el sacro, ya sea por anormalidades de lateralización en el eje sagital o en el eje frontal, la flexión o una horizontalización del sacro, puede llevar a alteraciones que van a ir provocando cambio a todo lo largo del cilindro eje. Vamos a tratar un punto que es muy específico. Primero, es un punto muy específico para aquellas personas que padecen de ciatalgia, que tienen hernias discales ubicadas en L5 o S1, o que padecen también de trastornos de problemas de la articulación sacroiliaca o de las caderas. Después vamos a tratar un segundo punto ya ubicado en la zona sacra, que es conocido también como punto 7, que está directamente relacionado con lo que es los problemas del ciático y específicamente, como les mencionaba al principio, el llamado síndrome del músculo piriforme, el cual por contractura o engrosamiento de este músculo se produce una ciatalgia refleja que muchas veces engaña a los ortopédicos o a los rehabilitadores, y si no se hace un buen diagnóstico, pues muchas veces se centran las terapias en la región lumbar, se olvida de este síndrome y el paciente sigue padeciendo de ciatalgia sin resolver. Este punto sacro extra igual lo vamos a tratar con el cordus en su posición L, como le dije anteriormente, con estas puntas hacia el lado lumbar y el lado plano hacia el lado sacro. 3 a 5 centímetros por debajo de esto podemos colocar en el extremo inferior del sacro, próximo a lo que sería la vértebra S4, S5, y también es un punto extra el cual nos va a servir para tratar también pacientes que presentan sacroileitis. De igual forma se mantiene compensado con una almohadilla o toalla debajo de la región lumbar, otra en la zona sacrocoxilla y otra en la región cervical. Para tratar este punto de igual forma vamos a tener al paciente cómodamente con un almohadón blando o un cilindro debajo de la región cervical. Colocamos al paciente, le pedimos que eleve la cadera muy lentamente, buscamos la cabeza del trocánter, dejamos lentamente que descienda a la vez que llevamos al paciente con extensión de las piernas. De esta forma aumenta la superficie de tensión en la región. Con una almohada ligera vamos a calzarlo en esta región para provocar y mantener, la región en descenso sin llegar a provocar molestias en el paciente. Podemos hacer una segunda fase, que es lo que llamamos las higienizaciones o los ejercicios de Charrier. ¿En qué consistirá? Vamos a valernos de una caja de tal forma que nos permita mantener al paciente, y le pedimos que flexione sus piernas y la coloque en 90 grados sobre esta región. Podemos también valernos para esto de una pelota de pilates o pelota de Bobac
para lograr mantener al paciente en esta posición. Y vamos entonces a realizar los famosos ejercicios de William Charrier. ¿Qué va a consistir? Si la paciente nuestra no tiene, tiene una hernia discal pequeña, podemos decirle que haga una basculación de la pelvis hacia arriba y después trate de aplanar la columna hacia abajo. Vuelva a bascular, vuelva a aplanar la columna hacia abajo. Esto lo podemos hacer entre 5 y 6 veces. Otra de las formas sería hacer una flexión de la pierna hacia adelante, y una vez que el paciente haya flexionado la pierna hacia adelante, le hacemos una semipresión a la vez que le pedimos que haga una flexión del cuello tratando de tocar con el mentón el esternón. Lo mantenemos durante 30 segundos y que vuelva a la posición original o básica. Y esto lo podemos repetir igual de 5 a 6 veces. En aquellos pacientes que tienen hernia discal de tipo central, o sea, no lateralizada, sino hernia central, puede hacer el movimiento con las dos piernas en conjunto. Una vez que esté aquí, se le pide al paciente que coloque sus manos sobre la rodilla, la presione contra su pecho a la vez que hace la flexión del cuello. Esto igual lo repite entre 5 a 6 veces durante 30 segundos y regresa a su posición básica normal. De esta forma, hemos utilizado el cordus en las diferentes posiciones de la columna y hemos ido logrando de forma refleja ir relajando toda la musculatura intrínseca, fundamentalmente de la columna vertebral, así como de los músculos profundos, que son los más importantes a tratar con el cordus. Hemos hecho todos los ejercicios que es para relajar la columna, pero también podemos buscar ejercicios para tonificar o buscar el aumento de las variables como son la resistencia, la potencia o la fuerza en los músculos superiores. Y para eso le podemos pedir a nuestro paciente que eleve los miembros superiores hacia arriba a la vez que se hace un estiramiento, y esto provoca que se produzca tensiones en los músculos y se regule la distonía. Otra de las variantes también que tiene el ejercicio de William es que podemos hacer lo siguiente: colocar al paciente en esta posición y le pedimos que eleve una pierna a la vez que eleve el brazo contrario y lo lleve hacia atrás. Esto garantiza que todos los músculos que trabajan en las cadenas cinemáticas oblicuas o coordinadas se establezcan un balance muscular positivo a nivel de la columna. Lo mismo le pedimos que haga con la extremidad contraria, hace la flexión y lleva el brazo hacia detrás. Una vez que el paciente haga todo estos tipos de terapia, que incluso el terapeuta puede irlo vinculando con los diferentes ejercicios de William o puede irlo vinculando con los diferentes ejercicios de Charrier, puede entonces ya disponer a la fase final de la terapia, en la cual consiste en reeducar al paciente en la postura básica para incorporarse, porque no hacemos nada solamente con hacer la terapia si el paciente después se incorpora normalmente como él lo hace y no lo reeducamos en cómo hacerlo de manera correcta. Vamos a ver cómo el paciente debe incorporarse al finalizar la terapia. Para eso voy a retirar la caja y los cojines que tenía. Voy a retirar la almohada de la región cervical y le voy a pedir lo siguiente al paciente. Lo primero que vamos a decir al paciente es que se lateralice hacia el lado que no le duele. En este caso vamos a decir que el lado que no duele es el lado derecho. Vamos a decirle al paciente que se lateralice, tome la posición fetal haciendo una flexión de las rodillas, colocando sus manos de esta forma. Le pedimos posteriormente que descienda las piernas a la misma vez que este brazo se impulsa, se coloca en esta posición y ya tenemos al paciente completamente en una posición funcional y estática para la columna. Le pedimos a la paciente que sitúe sus brazos a ambos lados del cuerpo, coloque los pies en el banquillo y se levante en esta posición. Ya una vez que está establecida en esta posición, podemos pedirle que realice movimientos ligeros del cuello hasta tocar el esternón y luego hacia arriba, mirando hacia el techo y manteniéndose en esa posición por 30 segundos. Ya de esta forma, pues el paciente está listo para continuar realizando las actividades de la vida diaria.
Para terminar, recordaremos, para lograr una terapia efectiva y que sea confortable para el paciente, siempre debemos valernos de medios auxiliares o confortables para los mismos, así como siempre debemos trabajar el paciente desde la región cefálica hacia la región caudal. De esta manera lograremos una mejor estimulación y lograremos una mejor corrección postural. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.